Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Bienvenido al episodio 255. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 9 de Filosofía Política y vamos a hablar ahora de John Rawls y su teoría de la justicia. John Rawls nació en 1921 y partió el 2002. Fue un filósofo, pero a la vez político, que nació en Estados Unidos y transformó radicalmente el debate sobre la justicia en el siglo XX. Su libro más influyente, La teoría de la justicia, propone una alternativa, pero desde el enfoque utilitarista combinado con el liberalismo, que se centra en el concepto de justicia como equidad. Justicia como equidad, donde plantea qué principios de justicia deberían elegir las personas racionales si no supieran cuál sería su lugar en la sociedad. Entonces, para responder esta pregunta, introduce una posición original. Esta es una situación hipotética en la que todos los individuos racionales y que forman parte de una sociedad toman decisiones detrás de un velo de ignorancia. Velo de ignorancia quiere decir sin conocer su clase social, su género, su raza, sus capacidades, sus creencias personales, entre otras características que corresponden al ser humano. Y de esta idea busca garantizar la imparcialidad en la elección de los principios de justicia. Y de esta perspectiva, Rawls sostiene que las personas eligen dos principios fundamentales. Bueno, hipotéticamente, todos los seres humanos elegiríamos estos dos principios como ya habíamos visto que en John Locke hablaba de tres derechos naturales, pero llevándonos a la hipótesis del estado de naturaleza en el hombre. Pero John Rawls hace algo similar, pero tomando una posición original donde estamos detrás de un velo de ignorancia. En este sentido, existen dos principios de justicia: justicia de libertades básicas y el principio de diferencia. El principio de libertades básicas menciona que todos tenemos derecho a ciertas libertades básicas como la libre expresión, derecho a la vida, libertades políticas, libertades de pensamiento, y estos derechos, estas libertades no deben hacer daño o infligir la voluntad de otros, la libertad de otros, no la voluntad, sino la libertad de otros. En este sentido, existe un principio de diferencia también, donde las desigualdades económicas o sociales solo son justas si benefician a los más desfavorecidos. En ese sentido, para hablar ahora sobre John Rawls o entrar al principio de libertad, tenemos que entender que John Rawls se dedicó completamente a la política, y uno de los primeros libros y el más reconocido es La teoría de la justicia. La teoría de la justicia de 1971 es un libro que le llena de reconocimiento a John Rawls y propone una visión moderna del contrato social que hablamos anteriormente, donde la justicia es entendida como equidad. Y aquí introduce todo el sistema filosófico de la posición original, donde se menciona que estamos en una situación hipotética donde
las personas no saben si van a nacer de tal género, o si van a tener tales talentos, o cuál va a ser su posición política. Están en un velo de ignorancia, y desde este velo de ignorancia eligen principios justos para organizar la sociedad. Y aquí proponen 2 principios de justicia: las libertades y el principio de diferencia. En este libro propone esto. Luego escribe El liberalismo político en 1993, y este libro, bueno, lo escribe, si no lo publica, donde aquí Ralph adapta su teoría a una sociedad pluralista, donde hay múltiples visiones del bien, y aquí introduce el concepto de consenso traslapado, ¿no? Es decir, personas con distintas creencias religiosas o filosóficas pueden coincidir en principios políticos básicos, ¿no? Para llevar a un tipo de unificación de una sociedad. Y luego presenta su teoría como una razón. Bueno, la presenta como razonable para todos, ¿no? Sin depender de una visión ética o religiosa, sino que la razón misma invita a elegir ciertos principios o las reglas que se quieren vivir. Y luego Ralph busca que su propuesta funcione en democracias más reales, con una diversidad cultural como Estados Unidos, ¿no? Donde existen muchas culturas y conviven muchas culturas, y hay un tipo de armonía que socava cualquier diferencia social. Y luego escribe también el derecho de agentes. El derecho de agentes de 1999, publica en 1999, amplía su teoría a un plano más internacional, ¿no? Donde plantea principios que deberían guiar a los estados, y para que sean estados justos, y se basa en las relaciones exteriores. En este sentido, defiende una comunidad internacional donde haya respeto a los derechos humanos, cooperación, justicia entre los pueblos. Es un tipo de modelo contractual, pero a nivel mucho más global, ¿no? A nivel internacional. Es como lo que hace Immanuel Kant cuando habla del él habla del pluralismo, ¿no? Que debe existir un cosmopolitismo donde no existan fronteras, sino que todos estemos interconectados y tengamos una visión de deber que nos lleve a una sociedad más libre y más justa. Bueno, esto de libre y justa ya lo podemos agregar con Ralph, pero con Immanuel Kant menciona que a una mejor sociedad, ¿no? Más responsable, menciona él. Immanuel Kant mencionaba que nosotros somos seres irresponsables, y en ese sentido no hemos llegado a la responsabilidad o a la madurez que deberíamos tener como sociedad. Entonces, proponiendo esta visión cosmopolita, tenía que indicar eso. Hasta que no seamos una sociedad cosmopolita, nosotros vamos a seguir siendo no maduros. Bien, con Immanuel Kant es sumamente interesante el problema de la política, ¿no? Pero aquí a Ralph también tiene esta visión de unificación, ¿no? De un tipo de modelo contractual, pero a nivel global, ¿no? Un deber universal. Bien, luego en el 2001 justo para acabar partiendo, John Ralph, a cargo de Erin Kelly, publica el libro Justicia como Equidad, ¿no? que fue una reformulación de todas las teorías, donde Ralph resume su pensamiento y responde a las críticas, ¿no? Y aclara también malas interpretaciones, y reafirma una defensa de una sociedad basada en la razón pública y en la equidad, ¿no? Es una excelente introducción para quienes se quieran acercar por primera vez a su obra, ¿no? La teoría de la justicia, porque es un poco no es tan denso, sino que es un libro que resume con palabras que él pone, con términos que él agrega, y responde a las críticas sobre
la teoría de la justicia social, su primer libro. Y luego son revisiones y consideraciones póstumas de sus escritos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, hay tres, de hecho. Los dos primeros se publican póstumamente. Claro, hay uno que se publica en los últimos años y luego póstumamente se publican dos, ¿no? Entonces, las lecciones sobre la historia de la filosofía moral y las lecciones sobre la historia de la filosofía política son recopilaciones de sus clases que tuvo en Harvard, ¿no? En ellas analiza profundamente autores como Kant, Rousseau, Hume, Hobbes, Locke, Karl Marx. En este sentido muestran cómo su filosofía se conecta con la tradición, ¿no? Y estos libros son una base histórica, ¿no? De cómo él veía la filosofía, el pensamiento filosófico, hasta llegar a un punto político actual, contemporáneo. Y luego tiene esta obra póstuma, último libro que se escribe sobre John Ralph, que es las consideraciones sobre el significado del pecado y la fe. Aquí muestra un John Ralph joven y profundamente influenciado por el cristianismo y su lucha moral interna durante la Segunda Guerra Mundial, y reflexiona sobre el sentido de la fe, el mal, la culpa, y aquí nos ofrece una visión más espiritual y filosófica sobre el pensamiento de John Ralph y todo este sistema que engloba un tipo de justicia como equidad, ¿no? Y no una justicia utilitaria. Aunque tiene principios teleológicos, o sea, importan los fines, que es beneficiar a los menos favorecidos, tiene también este enfoque deontológico kantiano, ¿no? Que es el deber ser. Bien, ahora vamos a profundizar en estos dos principios que menciona John Ralph en su teoría de la justicia, su primer libro. Bien, John Ralph formula dos principios fundamentales que, según él, serían escogidos racionalmente por todos los individuos situados en una posición original bajo el velo de ignorancia. Bien, el principio de libertad, o también se le conoce como de igualdad básica, ¿no? Que menciona en la proposición 11 lo siguiente. Textualmente voy a citar: cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para los demás. En primer lugar, garantiza un conjunto de libertades fundamentales y que son para todos los ciudadanos, tales como libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad política, o sea, derecho al voto, y de libertad a ocupar cargos públicos, también libertades civiles como la de la expresión y asociación, derecho a la integridad personal y la propiedad personal básica. Y estas libertades no deben sacrificarse en nombre del bien común, ¿no? Como si sucede. Por el bien común vamos a sacrificar la libertad de prohibir lo que tú dices ahora, o vamos a sacrificar por el bien común expropiarte este terreno porque debajo hay petróleo, restos arqueológicos, mineral, etc. Entonces esta libertad, libertades de pensamiento, libertad política, ocupar cargos, derecho al voto, libertades civiles como la expresión o las reuniones que se puedan tener para hablar sobre cualquier tema, derecho también a la integridad física y sobre todo no olvidemos a la propiedad personal básica, ¿no? Que básicamente es la casa, el cuerpo, las propiedades que uno ha adquirido legítimamente. Entonces no se deben sacrificar estas libertades por el bien común, ni tampoco ser intercambiadas por ventajas sociales o económicas, ¿no? Este es el primer principio
que elegiríamos todos racionalmente bajo el velo de la ignorancia. Y el segundo principio es el principio de la diferencia. Entonces, también se le conoce este principio como la igualdad de oportunidades justas, donde en este segundo principio se divide en dos partes. La igualdad justa de oportunidades, donde todos deben tener oportunidades reales y equitativas para acceder a posiciones y cargos sin importar su origen social, circunstancia como clase, género. Todos deben tener esta igualdad de oportunidades y principios de diferencia, ¿no? Principio de diferencia, cito textualmente en el capítulo 13, menciona lo siguiente: las desigualdades sociales y económicas deben ser organizadas de modo que beneficien a los más desfavorecidos. Entonces Ralph no niega las desigualdades, de hecho las ve. Hay desigualdades, pero exige que se justifique solo si estas resultan en una mejora para los que menos tienen, ¿no? Es decir, una sociedad puede permitir diferencias de ingresos y poder, pero solo si ello mejora las condiciones de los menos aventajados en esa sociedad. Con lo cual cambia el concepto de justicia a equidad. Y agrega no es un principio, ¿no? Sino Ralph establece que el primer principio, que son las libertades básicas, tiene prioridad sobre el segundo. O sea, no se puede restringir la libertad básica de una persona para lograr el bien común o el bienestar económico. Entonces, cuando se menciona en el principio de diferencia que tiene que haber igualdad de oportunidades justas, pero a la vez estas igualdades de oportunidades justas pueden ser omitidas para beneficiar a los menos desfavorecidos, invita a no ir y socavar o eliminar las libertades básicas, ¿no? Porque estas tienen una prioridad lexical incluso, donde el primero se debe a las libertades básicas como modo de vivir, como una teoría que se basa en eso, ¿no? En las libertades básicas, en las libertades iguales. Y luego ya se puede aplicar el principio de la diferencia y la igualdad de oportunidades, ¿no? Que básicamente es lo mismo, pero se divide en dos, ¿no? La igualdad de oportunidades quiere decir que todos deben tener oportunidades reales y equitativas sin importar origen, circunstancias arbitrarias, para ocupar cargos y posiciones en el gobierno. Y el principio de diferencia es que se puede justificar un tipo de desigualdad, por así decirlo, es cuando una sociedad puede permitir estas diferencias de ingresos y poder, para que no sea un estado comunista, ¿no? Donde todos tengan un mismo sueldo, sino que se necesita crear este tipo de diferencias, pero lo más mínimas que se puedan, pero siempre habría una diferencia, ¿no? No habría un tipo de absolutismo donde todos tendrían el mismo sueldo, porque eso se puede ver desde diferentes perspectivas, pero Ralph toma en cuenta eso porque tiene muchas críticas a esta teoría por ese lado. Pero Ralph menciona que existen estas diferencias en los ingresos y el poder, pero solo si ello mejora efectivamente las condiciones de los menos aventajados. Solo bajo esa premisa es correcto que haya esta diferencia de ingresos y poder. Claro, como el agua. Bien, y estos principios buscan una estructura equitativa y sobre todo racional para la cooperación social, ¿no? Donde las libertades fundamentales están garantizadas y las desigualdades trabajan en favor de los que más lo necesitan, ¿no? De los menos aventajados. Y el concepto de velo de la ignorancia o velo de ignorancia es súper importante porque es uno de los elementos más innovadores y fundamentales de su teoría de la justicia, ¿no? Y cumple una función clave en toda su teoría, que es garantizar la imparcialidad en la elección de los principios de justicia.
Vamos a hablar ahora de qué es el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es un dispositivo hipotético que Ralph utiliza para imaginar una situación de deliberación justa, ¿no? En ella los individuos deben decidir los principios básicos que van a regir la estructura de la sociedad, ¿no? Pero sin saber nada acerca de su posición final o personal en esta sociedad futura. Entonces ellos no saben su raza, su religión, su clase social, su nivel de talento, su inteligencia, sus valores, sus metas, la concepción del bien que van a tener, su posición económica, el nivel de salud. No saben absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, lo único que saben es que debe haber ciertos principios básicos, o deben conocer principios básicos de economía, psicología y sociología, y comprenden que hay una escasez de recursos y que las personas tienen diferentes planes de vida, no son planes unificados, sino que son diferentes, y desean tener derechos y libertades y bienes primarios. Eso es lo único que saben. Entonces el velo de la ignorancia elimina todos los sesgos personales que puedan influir en la elección de principios, bueno, claro, para que no se creen principios injustos. Al no saber qué lugar van a ocupar en la sociedad, los individuos están motivados a escoger principios que nos beneficien a todos, incluso si logran una situación desventajosa, puedan tener beneficios también, ¿no? Incluidas estas personas menos beneficiadas, conllevan a un mayor beneficio para ellas, ¿no? Entonces así la justicia se vuelve equitativa, ¿no? Se asegura la equidad en una sociedad, y lo justo no depende entonces de ventajas arbitrarias como nacer rico o pobre, sino depende de las personas, de la aceptación de este principio y de la razón, ¿no? De personas racionales que aceptarían, si no supieran cómo será su suerte en la vida, ¿no? Se aceptarían estos principios que benefician a los menos favorecidos. Y el resultado esperado es que tengan todos una igualdad en la libertad y que existe una oportunidad para todos, ¿no? Entonces hay muchas críticas a esta teoría. El impacto negativo que ven es igualmente del filósofo Robert Nozick, que vamos a hablar más adelante. Él cuestiona a John Ralph porque él justifica la distribución de recursos, la distribución de recursos, pero para él esto viola los derechos individuales de la propiedad, ¿no? Y afirma que mientras los beneficios hayan sido adquiridos justamente, el Estado no tiene derecho a redistribuirlos, ¿no? Para favorecer a los menos aventajados. Y en ese sentido vimos como la anterior clase Robert Nozick era un tipo de libertario liberal, ¿no? Un liberal libertario que abogaba por la propiedad como principio fundamental, ¿no? Y esa es la crítica que se le hace. Y más adelante viene Michel Sandel y Charles Taylor, que igualmente menciona que tiene principios comunitarios o socialistas, ¿no? Y presuponen que John Ralph ve al hombre aislado, ¿no? Aislado y racional, ajeno a sus vínculos culturales y comunitarios, ¿no? Porque en este velo de la ignorancia pone al ser humano alejado de sus costumbres, creencias, culturas, comunidades, modos de ver. Y entonces ellos, Michel Sandel y Charles Taylor, ven que no es correcto eso, porque estamos constantemente influidos por la cultura y nos hacemos uno, y al hacernos uno siempre estamos influidos por estos sesgos, ¿no? Entonces ellos argumentan que esto socava la identidad social del ser humano y también la importancia de los valores compartidos en la construcción de la justicia, ¿no? Porque cada lugar del mundo
es diferente por la cultura que tienen ellos, ¿no? Y que se vuelve una identidad social compartida, donde todos los individuos tienen esta identidad social, que la manifiestan en su persona como una identidad particular, y van por ese lado, ¿no? Ven a John Ralph, que él presupone un individuo aislado, solitario, que no tiene esta conexión con la cultura, con su contexto. Y también tiene críticas de parte de las feministas, porque algunas filósofas critican a John Ralph porque no problematiza suficientemente la desigualdad de género, ni tampoco reconoce el papel de la familia en la producción de injusticias sociales, ¿no? En las familias existe un tipo de injusticia social donde si una persona tiene que estudiar, va a estudiar el hijo y no la hija. Entonces las filósofas feministas critican a Ralph porque no entra a profundidad cómo sería en el caso de la desigualdad de género, ¿no? O por no abordar la desigualdad de género en su teoría de la justicia. La teoría de la justicia en este libro, en esta teoría que propone. Y pensadores, tenemos que conocer que existe una corriente de pensamiento del sur. Acá hablamos del sur como América Latina, África, Asia Menor, donde son países con muchos de estos pensadores de estas regiones critican el enfoque de John Ralph porque está demasiado centrado en sociedades occidentales, ¿no? Sociedades europeas, norteamericanas, por ahí también sociedades como primermundistas como Australia, y no abordan adecuadamente la teoría de John Ralph, la justicia, las injusticias que ocurren en estructuras de colonialismo, en estructuras de racismo, pobreza mundial, ¿no? Hay muchos países muy afectados por la pobreza, que evidentemente existe una desigualdad a nivel global, donde un celular es algo completamente privilegiado, ¿no? Es un privilegio tener un celular en países como África, en ciertas partes de la Amazonía, en ciertas partes también de Tailandia, Bangladesh, la India. Entonces, todos estos englomerados, todos pensadores del sur global, corresponden a países que tienen otro tipo de estructuras sociales, que a la vez también existe otra realidad sobre la pobreza, el racismo, las capacidades, las libertades, en sociedades, por ejemplo, como Corea del Norte, que es una sociedad completamente comunista, ¿no? Donde no existe acceso a internet, todo ven a su presidente como un dios. Entonces hay ciertas condiciones globales que no las analiza a profundidad John Ralph, ¿no? Y porque él propone un tipo de... Recordemos que una teoría como la hace Immanuel Kant, o sea, una teoría deontológica del deber ser, o sea, de una universalidad, de una globalización, de una forma general de solucionar el problema de la justicia a nivel mundial. Entonces, evidentemente existen críticas críticas específicas a puntos que no ha tratado John Ralph. Pero se puede entender cómo su visión de justicia es completamente revolucionaria, completamente profunda, y también puede solucionar muchos problemas. Tuvo influencias y tuvo un impacto positivo también. Hay que rescatar el impacto positivo que tuvo. Por ejemplo, John Ralph reavivó el interés por la filosofía política, una política moral
porque cuando hablamos de justicia hablamos de un tipo de moralidad en un tiempo que era dominado por el positivismo y el utilitarismo, ¿no? Y ese enfoque sobre principios justos fue una vuelta a los valores normativos en la política, ¿no? Hay ciertos valores que la utilidad o la visión positivista no era compatible con principios morales normativos, ¿no? De una vida ética, sino del progreso, el desarrollo de las sociedades, ¿no? Como así veía el positivismo en política y también en la ciencia. Y también John Ralph es considerado el principal exponente del liberalismo igualitario. Este concepto es muy importante entenderlo, liberalismo igualitario, que combinaba el respeto a las libertades individuales con un compromiso de equidad social, ¿no? Y este enfoque ha influido en teorías democráticas modernas y también políticas públicas y debates sobre la redistribución de recursos y bienes. También John Ralph no diseñó programas de gobierno, pero ha inspirado a políticas públicas, ¿no? Sus ideas han influido indirectamente en políticas sociales sobre la educación, la salud, la equidad y la idea de que las desigualdades deben beneficiar a los menos desfavorecidos, ¿no? a los más desfavorecidos, a los menos aventajados. Entonces ha sido tomada como una justificación para sistemas fiscales progresivos que mejoren la calidad de vida de los más desfavorecidos. Y también crea nuevos debates sobre la justicia global, ¿no? Filósofos como Amartya Sen han desarrollado teorías de la justicia internacional partiendo del marco de Robesiano, se le dice, ¿no? La teoría de John Ralph, a este enfoque, esta teoría, ¿no? que se vuelve un marco normativo para un tipo de pensamiento filosófico, el marco robesiano, ¿no? Aunque Amartya Sen lo extiende más allá de los límites de un solo estado, lo hace más general, lo internacionaliza, ¿no? Él sí abarca problemas de las perspectivas del sur global, por ejemplo. Las críticas que le hacen desde esta perspectiva filósofos del sur global las resuelve Amartya Sen, y con ello evidentemente existe un tipo de solución indirecta que tiene este marco de John Ralph para el desarrollo de su teoría, y posteriormente a él le van a criticar la rigidez del enfoque de Ralph, ¿no? Amartya Sen critica a John Ralph porque proponen teorías mucho más flexibles. Amartya Sen y también Martha Nussbaum, recordemos a Martha Nussbaum. En este sentido, Martha Nussbaum nos habla de las capacidades reales de las personas, ¿no? Tiene esta teoría de las capacidades, donde existen 10 capacidades en Martha Nussbaum que son básicas para la sociedad, y si una sociedad cumple estas 10 capacidades es una sociedad más justa, más buena, más libre. En este sentido, cuando una sociedad solo cumple 4 capacidades es menos libre, ¿no? Porque está abajo del promedio. Y una de las capacidades es la libre expresión, la salud, la educación, derecho a expresarse, derecho a jugar. Es muy interesante las 10 capacidades que propone Martha Nussbaum, y en este sentido aquí critican a Ralph un poco porque proponen que en muchas sociedades no existen estas capacidades que las personas deben tener y no las tienen, y así la distribución de bienes debe ser mucho más específica, ¿no? Y no debe ser tan rígida, sino que debe ser flexible a los diferentes tipos de contextos que hay en el mundo. Entonces, John Ralph es un referente para toda la filosofía política. Igualmente vamos a seguir hablando de John Ralph
también de filósofos como Martha Nussbaum, Amartya Sen, Thomas Porges, que son teóricos que tratan de solucionar problemas en las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque se vuelve más compleja la sociedad, y cuando se vuelve más compleja surgen problemas mucho más enraizantes que no se habían tratado. Entonces esos problemas se profundizan y llegan a un punto donde ya no se pierde el interés de estos problemas y se avanza superficialmente en el desarrollo y el progreso, ¿no? Y evidentemente, al no haber una solución a estos problemas, ocurren protestas, ocurren diferentes hechos sociales que rompen el orden, rompen la armonía de una sociedad. Y estos filósofos evidentemente tratan de solucionar esta profundidad que no se ha resuelto, y muchas veces la solucionan, inspiran a políticas públicas y evidentemente influyen en el bienestar social. Gracias por escuchar. Mañana vamos a hablar de Robert Nozick, y vamos a dar un contrapunto a John Rawls, ¿no? Como él critica a John Rawls. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.